México. Somos los cocineros de metanfetamina. Claro que hacemos daño, lo sabemos. It's the cartels. They're the ones terrorizing their own country, and now they're starting to do it over here. ¿Qué harías tú? ¿Esperar que vinieran por ti o comprar una cosa de esas y defenderte? Y ármense, únanse. The cartel scouts keep getting away. El gobierno no proporciona las garantías de seguridad que el pueblo necesita. Nos podemos armar. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias nuevamente por estar en CNN en este programa. Está en México en estos días el director del documental Tierra de Cárteles, Matthew Heinemann, que es un joven director que ha hecho un documental, largometraje documental, y que ha ganado, premios, en este caso como mejor director, que no es cualquier cosa, y como mejor fotografía en el Festival de Sundance, este festival en donde fue reconocido precisamente con esta tarea de investigación documental. Es un trabajo que retrata fundamentalmente a dos figuras, una en México, otra en Arizona, personas que adquirieron un liderazgo en sus comunidades y que se han convertido en figuras referenciales. Una de ellas es el mexicano José Manuel Mireles, el doctor Mireles, que como sabemos está en la cárcel. En estos momentos está cumpliendo prácticamente un año de su detención, una polémica detención de este personaje que se convirtió en la presencia pública más relevante de las autodefensas michoacanas. El otro personaje es Tim Foley, que retrata precisamente a un hombre que ha desarrollado y participado en un movimiento de ciudadanos armados en Arizona, y son los que están en la frontera también en ese sentido. Matthew está en México y presentando este largometraje documental que nos retrata precisamente de esta manera estas historias. Le agradezco que acepte la invitación para estar en este programa. Matthew, bienvenido, gracias por estar aquí. Thank you for having me. Gracias por haberme invitado. Bueno, por lo pronto viene este documental con estos reconocimientos como tarea cinematográfica. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que se está presentando en esta película documental? El documental tiene que ver con estos dos grupos de autodefensas o justicieros, uno en Arizona y uno en México. Los dos están combatiendo contra los cárteles mexicanos, el mismo enemigo. Sí, yo estuve trabajando con ellos durante un año aproximadamente, sí, en un recorrido, en una historia increíble. La historia terminó de una forma en la que nunca me imaginé. ¿Son retratados como héroes, Matthew? Yo creo que, en mi opinión, originalmente empecé a contar la historia, sobre todo del lado mexicano, pensando que la historia era una historia o sería una historia acerca de personas con camisetas blancas, pensando pelear contra los cárteles. Al final descubrí que la historia era mucho más complicado, que las líneas entre el mal y el bien estaban más difuminadas de lo que me imaginé. ¿Quién es Tim Foley? Cuéntanos, ¿quién es este personaje? Tim Foley es un veterano de guerra de los Estados Unidos que inició su propio grupo a lo largo de la frontera con México del lado de Arizona. Como el doctor tiene 55 años, al igual que el doctor Mireles, él está convencido de que el gobierno le ha fallado
Y al igual que el doctor Mireles ha tomado la ley en sus propias manos para pelear por aquello en lo que cree. Pero las circunstancias son bastante diferentes en ambos casos. En México, en Michoacán, la violencia en particular es real, como usted lo sabe. Estamos hablando de 80,000 muertos desde el 2007, 20,000 desaparecidos, mientras que en Arizona la violencia es más teórica o más limitada. Estamos hablando de un temor, o sea, en el sentido de que se cruce esa guerra por la frontera. Él está ahí para tratar de impedir que eso suceda. Son historias diferentes, pero ¿en qué se parecen Foley y Mireles? Bueno, por un lado, los dos están convencidos, o bueno, comparten un enemigo común, que son los carteles. Esa es una similitud. Yo creo que otra similaridad sería que parte de este documental, en parte es un documental muy oportuno, pero en otros aspectos no tiene tiempo, porque estamos hablando de hombres y mujeres que están peleando por aquello en lo que creen. Se han levantado para proteger a sus pueblos, lo hemos visto históricamente en el mundo y continuaremos viendo ese tipo de situaciones en un futuro, en mi opinión. Parte de lo que sucede cuando este tipo de grupos se levantan en armas fuera de la ley es que no necesariamente puedes controlar, o sea, quién ingresa a sus filas, quiénes están ahí combatiendo con ellos. Yo creo que especialmente en el caso del lado mexicano, nosotros vemos los problemas derivados de ello. Los problemas, por ejemplo, que suceden cuando alguien se une a sus grupos, a pesar de las buenas intenciones de los líderes, no se puede controlar plenamente quién está en sus filas. Y yo creo que eso es finalmente parte de lo que llevó a la caída de las autodefensas. Durante varios meses, Matthew, estuvieron filmando tanto en México como en Arizona, prácticamente un año. ¿Qué es lo que finalmente explica la aparición de autodefensas? ¿Cómo se presenta en el documental la aparición de las autodefensas en el caso de México? En mi opinión, habiendo venido a México por la primera vez, o sea, para ser testigo de esto, nunca había estado yo en una situación así antes. Y el ver a los ciudadanos y hablar con ellos directamente, ciudadanos que habían estado viviendo con las mismas instituciones que supuestamente deberían estar ahí, pero que no están ahí, vaya, frecuentemente están lidiando directamente con los carteles. Para mí es inimaginable, viniendo de donde vengo, vivir en un mundo así, en el que no hay nadie en quien puedas confiar. El dedicar tiempo o pasar tiempo con una mujer, por ejemplo, cuya familia entera fue asesinada por los carteles, pero está tan temerosa o tan atemorizada que no quiere ni siquiera ir con la policía para decirles, porque le preocupa que la policía misma sea parte del cártel, o le esté pagando el cártel mismo a esa policía. Ese es el mundo en el que surgieron estas autodefensas. Ellos han estado viviendo con temor, con miedo, o sea, bajo el terror de los caballeros templarios, de modo que ellos se levantaron para protegerse, para proteger a sus familias, para proteger sus pueblos. La historia de Michoacán incluye la captura de los líderes visibles del cártel de los caballeros templarios. En la película alcanzas a hablar de las figuras como la tuta, alcanzas a incorporar la captura de este delincuente que es como el rostro visible de ese cártel. En realidad no incluimos la captura de la tuta en el documental porque eso sucedió después de haber concluido la filmación. Pero yo creo que parte de lo que ha sucedido desde que concluimos el documental es que hemos visto una especie de ciclo de violencia que ha continuado. Incluso hay un vacío de poder que fue creado o que surgió a medida que derrocaron a los líderes de los templarios y fueron capturados. En ese vacío de poder hemos visto la emergencia de otras fuerzas, o sea, que han tratado de subsanar ese vacío. Ahora, ¿qué piensas, Matthew, de lo que ha pasado con el doctor Mireles? Como estoy diciendo, se cumple un año de que ha sido detenido, una polémica detención de este personaje que tomó una muy importante relevancia pública,
que se convirtió en una figura fuerte en los medios de comunicación, tanto mexicanos como internacionales. Voy a hacer una pausa y después de la pausa te pregunto qué piensas de la actual situación del doctor Mireles en la cárcel mexicana. Volvemos en un momento más. Ustedes están en la puerta del infierno, ya lo saben, porque ya nos pegaron en lo que más nos duele. Por eso andamos acá. Los que quieran ahorita levanten las manos y ahorita mismo les van a entregar las camisetas blancas. Levanten la mano los que quieran unirse. Regresamos al aire, Matthew. Volvemos y ahorita pregunto sobre este video del que estamos hablando fuera del aire. Matthew, te pregunté hace un momento sobre tu opinión de lo que pasó, de lo que ha pasado con el doctor Mireles, este líder y presencia pública de las autodefensas michoacanas hoy en la cárcel. ¿Qué piensas de esa situación? Mira, yo creo que es algo realmente complicado. Cuando vaya, antes de comenzar a filmar nosotros, antes de que surgieran todas estas autodefensas ya en toda su expresión, el doctor emitió un video en YouTube en el que se dirigía a Peña Nieto y hablaba acerca de cómo estaban persistiendo todos esos problemas en Michoacán. Yo creo que ese video en particular, tanto el gobierno como muchos miembros de las autodefensas lo utilizaron como una señal en el sentido de que había enloquecido el doctor y que necesitaban destituirlo de esa posición como el líder de las autodefensas. Y creo que eso fue el principio del fin para él. Vaya, estamos hablando de una situación muy compleja. El doctor Mireles tuvo, bueno, algunos dicen accidente, no queda claro si es un accidente o un atentado, pero cayó un avión, una avioneta en la que él se transportaba. ¿Pudiste hablar con él después de ese suceso? Sí, lo visitamos de hecho al doctor Mireles en una casa de seguridad donde se estaba recuperando. Y vaya, fue un momento de mucho temor, de mucho miedo para él, porque había pocas personas en las que confiara. En mi opinión, ese fue también el inicio del fin de las autodefensas. Es ahí donde algunas personas de las autodefensas estaban tratando de hacerse el poder y aparte el grupo se estaba escindiendo, se estaba separando, se dividieron. Yo creo que ese fue de nuevo el principio del fin de las autodefensas, en mi opinión. Un personaje muy importante de las autodefensas michoacanas, fundador de las autodefensas michoacanas, Hipólito Mora, también estuvo encarcelado por breve tiempo. Sí. Él finalmente se postuló incluso para un cargo de elección popular en las últimas elecciones. ¿Está registrada también la historia de alguna manera de Hipólito Mora como parte de estas autodefensas en el documental Tierra de Cárteles? Nosotros pasamos algo de tiempo con Hipólito, pero al final aparece en el documental, pero no es uno de los principales personajes en el documental. Ahora, el propósito de este documental es explicar la irrupción de ciudadanos que toman las armas y que se defienden de la delincuencia organizada frente a una omisión del Estado, frente a la ausencia del Estado. ¿Lo mismo ocurre en Michoacán que en Arizona? ¿O por qué estas dos historias planteadas de manera simultánea? Sí, para mí era muy importante. Este paralelismo no es perfecto, no es exacto. Y como lo dije anteriormente, la violencia es mucho más visible y más real aquí en México. Y es mucho más teórica o hipotética en Arizona, por así decirlo. Pero yo creo que incluso si uno va a Arizona,
si uno está uno con 10 de estos justicieros, ciudadanos, y va del valle y pasa uno por las colinas y ve esos centinelas o halcones de los cárteles, o sea, y escucha en la radio que están hablando de ti, que están, o sea, introduciendo personas y drogas por el valle, uno se siente, o sea, que se encuentra uno en una tierra de cárteles, como dice el título del documental. Incluso en los Estados Unidos estamos hablando de un área controlada por los cárteles, no por las fuerzas estadounidenses. De modo que de verdad quería yo establecer o dibujar este paralelo, aun cuando no sea una comparación perfecta, pero espero que dé inicio o dé lugar a un diálogo en cuanto a qué es lo que sucede cuando los ciudadanos toman las leyes en sus propias manos. Matthew, en el caso de Arizona, ¿cuál es la zona, cuál es el ámbito territorial en donde los cárteles gobiernan o los cárteles dominan la situación por encima de las autoridades? ¿Es todo el estado de Arizona? ¿Es una franja fronteriza? ¿Cuál es la parte en donde los cárteles son autoridad? Yo creo que la mayor parte de la gente tiene esta visión acerca de la frontera estadounidense, que, o sea, que tiene muchos miles de kilómetros de muro, pero hay parte de esa frontera que está abierta, no tiene muro, de modo que es muy fácil introducir drogas a un país, a nuestro país. Incluso si uno habla con autoridades estadounidenses, por ejemplo, con la patrulla fronteriza, ellos están convencidos de que están peleando una pelea como la de David contra Goliat y que le están perdiendo, y de diferentes maneras o de alguna manera le dan la bienvenida a personas como Tim y su grupo. Y les falta personal a esas autoridades, y los carteles son muchos más poderosos. En el caso mexicano, frente al fenómeno de las autodefensas, el gobierno envió a un comisionado especial. Muy polémico este envío, pero las cosas finalmente ocurrieron de cierta manera que las autodefensas se convirtieron en fuerzas del Estado. ¿Qué piensas de eso? Es una situación muy complicada. Yo creo que parte de la historia que nosotros vemos retratada en el documental y parte de la historia de las autodefensas es que en el momento en el que surgieron las autodefensas estaban haciendo el trabajo del gobierno, estaban haciendo algo que el gobierno no tenía capacidad para hacer, estaban deshaciéndose del cártel de los templarios, sacándolos de los pueblos donde operaban. Y durante muchos meses el gobierno les permitió a ellos que hicieran ese trabajo sucio. El gobierno les permitió que se expandieran, que crecieran. Y finalmente, cuando se dieron cuenta de que habían crecido hasta convertirse en una entidad tan grande, es un grupo que ya no podían controlar, trataron de controlarlos a ellos, pero ya era demasiado tarde. Vaya, la persona ya la gente ya creía en ellos, ya tenían una gran cantidad de poder. Alguien me decía que ya tenían por ahí algo así como de 20,000 miembros en las autodefensas, de modo que cuando empezaron a tratar de controlar a las autodefensas, fue por ahí, o sea, que tuvo el accidente del doctor, y fue más o menos esa la época en la que todas estas personas trataron de hacerse del poder, o sea, saliendo de los mismos filas de las autodefensas. De modo que finalmente el gobierno se dio cuenta de que no podían controlarlos y los obligó a legalizarse. Los dividieron a los autodefensas y como lo dice el doctor en el documental, sí, este viejo concepto romano de divide y vencerás. Dividieron a las autodefensas, las escindieron y finalmente legalizaron o las legalizaron para convertirlas en un grupo más formal. Matthew, voy a hacer una pausa y regresamos en la parte final, pero déjame una última pregunta para que al regreso me contestes. Dentro de las cosas que se han dicho en México sobre las autodefensas, ¿corrió alguna versión sobre que en realidad no eran ciudadanos que genuinamente tomaran las armas para defender a su población, sino que en realidad representaban a otro cártel que quería ganar el espacio al cártel de los Caballeros Templarios? Después de la pausa te pregunto sobre qué viste en tu investigación sobre este tema. Volvemos. Volvemos con
con Tierra de Cárteles en esta conversación con Matthew Heinemann, el director de este documental que se está estrenando en México. Volvemos. The cartel scouts keep getting away. Bueno, entramos, Matthew, en la parte final, hablando de este documental que focaliza su atención en Foley y en Mireles. Y bueno, dejé la pregunta abierta sobre esta versión que en México corrió sobre la realidad de las autodefensas. Se llegó a tratar de desacreditarlas, afirmando que en realidad otro cártel adversario de los Caballeros Templarios, pues estaba detrás de ellas. En tu investigación, ¿qué surgió de este tema? De nuevo, se trata de una situación muy complicada, de un problema muy complicado. Yo creo que es una de las cosas que más me fascinó de este documental. O sea, estas líneas entre el bien y el mal estaban tan confusas, sobre todo a medida que evolucionó la historia y que continuaba, era difícil ya saber quiénes eran los buenos y los malos. Yo podía estar, por ejemplo, en un operativo atrás de una camioneta y en ese momento no sabía al filmar, o sea, con quién estaba, si estaba con los buenos o con los malos. Y vaya, yo creo que para el final del documental o de toda esta historia, muchas personas están convencidos de que había otros grupos que estaban tratando de infiltrar a las autodefensas, que estaban tratando de llenar este vacío de poder. Y yo creo que esa es una de las partes más tristes de la historia, que el ciclo continúa, incluso después de que las autodefensas ya no operaban como tales, continuó y ha continuado el terror, los secuestros. Y para mí, de eso se trata esta historia, de personas que se ven obligadas a vivir una situación así. Estuve yo en tiroteos en medio de, laboratorios de metanfetamina, lugares de tortura, lugares que jamás me hubiera imaginado. Pero para mí, el momento más atemorizante fue estar en un espacio con una mujer cuyo esposo fue descuartizado frente a ella, o sea, porque lo secuestraron a los dos. Y escuchar cómo describía estos horrores, describir cómo quemaron a su esposo, o sea, después de haberlo descuartizado, y ver a esta mujer que estaba ahí en cuerpo pero no en alma porque se le había ido prácticamente, y pensar en los horrores de ello, y que hubiera personas que pues, tuvieran la capacidad de hacer una atrocidad así. Ese terror pervivió conmigo más que cualquier otra cosa, y creo que desafortunadamente ese es un terror que muchas personas continúan viviendo en Michoacán, y eso lo encuentro muy triste. ¿Y en Arizona? Ahí siguen haciendo lo que están haciendo, siguen operando estos grupos, y evidentemente el terror o el nivel de terror no es igual. Ellos no viven con ese nivel de terror, ellos no viven con los temores o los miedos cotidianos que vive la gente de Michoacán. Matthew, pues te agradezco que estés en este programa para compartir la historia que está detrás de esta filmación, la historia que fuiste narrando a través de este documental, y bueno, pues estrenándose en México, nos obliga de vuelta a mirar la circunstancia de un personaje como Mireles en el caso mexicano, y de este otro personaje, Tim Foley, en Arizona. Te agradezco mucho tu visita a este programa. Gracias por estar aquí. Thank you. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Y a usted, gracias, que nos permitió compartir esta conversación y estos fragmentos del documental que se está estrenando, y bueno, pues que nos deja ahí abierta la discusión sobre lo que ha pasado en Michoacán y en Arizona con estos temas. Gracias por estar aquí. Pásala bien. Hasta mañana. Buenas noches. Hay una ley que se llama ojo por ojo y diente por diente. Fíjense para atrás. Somos CNN México.